Hola, soy Nati Rojas y te doy la bienvenida a este segundo episodio de Auténticas. El día de hoy tengo una invitada sumamente especial y el tema que vamos a hablar es acerca del merecimiento. Yo lo merezco, me siento merecedora. Pero primero, quiero dejarles esta frase de Louise Hay. Ama quién eres, qué eres y lo que haces. Y bueno, quiero presentarles a Carla Castro Lizano. Carla es una mujer resiliente, muy valiente, que sabe decir las palabras perfectas en el momento indicado. Carla es mamá de 3 chicas maravillosas. Y bueno, bienvenida Carla. Gracias por aceptar la invitación de venir hoy a hablar conmigo de este tema que se las trae. Ay, sí, Nati. Bueno, muchas gracias. La verdad es que muy contenta por este proyecto porque es tan importante sacar nuestro lado auténtico. Gracias por ese episodio número 1, increíble. Gracias por tu testimonio, porque la verdad sos inspiración. A mí me inspiraste, ¿verdad? Qué Me lindo. inspiraste porque este ejercicio de sacar nuestro lado auténtico, lo único que hace es dispararnos para arriba, lo único que hace es hacernos crecer. Entonces, esa es la invitación que hace este podcast para la gente, ¿verdad? Para las seguidoras auténticas. De ir hacia adentro y Así ver qué es. tenemos que mejorar. Ajá. Y bueno, tengo una pregunta para vos, Carla. Para vos, ¿cuál es tu ser más auténtico? Mi ser más auténtico, qué pregunta, porque podríamos hablar, ¿verdad? Y de todos los episodios del podcast, pero mi ser más auténtico es un ser humano, una mujer, ante todo, que pasa estudiando, conociendo, buscando respuestas, trabajando en su crecimiento personal, madre de 3 hijas y mentora, porque mi propósito es acompañar a otras mujeres a emprender en su vida, también en su negocio, pero a emprender en su vida. Y vieras que entre más comparto con ellas y más aprendo, más voy conociendo mi ser auténtico, que la verdad se regocija en inspirar a otras y en ayudar a otras. Me Por encanta. ahí va. Bueno, Carla, gracias por aceptar la invitación de estar hoy aquí hablando conmigo de este tema que se las trae. Y bueno, para recordarles, el tema que vamos a hablar hoy es acerca del merecimiento. Yo lo merezco, me siento merecedora. Y para entrar en este tema me gustaría saber qué es para vos el merecimiento. Mira, estuve pensando mucho sobre este tema y yo dije, bueno, hay varias perspectivas, porque uno puede decir merecimiento y en tantas ocasiones yo me he cuestionado, ¿yo realmente merezco esto? Y con eso estoy haciendo pequeño o no dándole mérito a los logros, digamos, que Ujú. he realizado, y ahí es donde tengo esta vocecita y el síndrome de la impostora, pero bueno, eso es otro tema, ¿verdad? Pero esa es una perspectiva cuando no me siento merecedora de lo bueno que me pasa, Ujú. ¿verdad? O lo bueno que yo hago y construyo para que pase. Y luego hay otra perspectiva, otro camino de decir más bien desde la culpabilidad, yo me merezco esto que está pasando, Claro. ¿verdad? Ajá. Que bueno, ahí hay historias de historias, ¿verdad? Pero a mí me ha pasado, por ejemplo, con el divorcio. Soy divorciada después de más de 20 años con quien es el padre de mis hijas. Y en muchas ocasiones yo me decía a mí misma, yo merezco esto que está pasando, Wow. ¿verdad? Y, Ujú. y es una carga de culpabilidad muy fuerte y muy difícil, ¿verdad? Y luego otra parte es más bien desde em, no lo merezco, ¿verdad? Es como más bien desde la víctima, No me como siento diciendo, suficiente. no me siento suficiente. Ajá. Entonces, ve qué amplio, ¿verdad? Que es el tema. Pero aparte de esas perspectivas, investigando un poco, ¿verdad?
el merecimiento, el sentirme merecedora está demasiado relacionado con la autoestima. Qué importante que es tener una autoestima alta, porque si no la tenemos, ahí es donde creemos que no nos merecemos absolutamente nada. Claro, y ese es otro tema, porque entonces la gente podrá decir, bueno, ¿y cómo tengo mi autoestima alta, verdad? Exacto. ¿Cómo trabajo eso para poder sentirme merecedora? Sí. O sea, yo lo he escuchado como en todas estas entrevistas con psicólogos o podcasts, inclusive en mis mismas terapias, ¿verdad? Cuando uno va con el psicólogo y siempre es este tema como de la autoestima y no sentirme merecedor o lo que vos decís, siento que yo me merezco esto. O sea, soy una mala persona Como un o en algún castigo. momento hice algo que, Ujú. a ver, no somos perfectos, somos humanos. Y de pronto tomamos decisiones que en ese momento pensamos que son las mejores y quizás con el tiempo nos damos cuenta de que no era por ahí. Y es parte de crecer. O sea, si no nos equivocamos, no aprendemos. Pero entonces empezamos a sentirnos como, claro, yo me merezco que me esté pasando esto, me merezco estar en un mal trabajo, me merezco estar con una mala pareja, me merezco, ¿verdad? X, Y, Z porque tomé esta decisión y me lo merezco. Y vivimos, en serio, o sea, no la creemos. Y cada vez creo que va más profundo y nos sentimos más merecedores de toda esa desdicha, por así decirlo, ¿verdad? Y qué difícil salir de ahí. Así es. Bueno, de hecho, eso es lo que a mí me inspira a trabajar con emprendedores y sobre todo con mujeres emprendedoras, Ujú. porque no solamente hay que trabajar la parte técnica de quiero emprender, pero no tengo la menor idea de por dónde empezar, Ajá. sino la parte de que a veces hay un bloqueo porque no se sienten merecedoras, digamos, o porque no se sienten suficientes Ujú. para poder arrancar con ese proyecto. Entonces, mi trabajo, y por eso he estudiado coaching, porque lo aplico en ese trabajo. O sea, Claro. lo primero que hay que hacer, el acompañamiento, lo que hace es brindar confianza, Ujú. ¿verdad? Y creo que Nati, vos lo puedes decir, porque hemos Sí, estado en acompañamiento con vos y bueno, este podcast, ajá, de hecho, es fruto de de eso. un proceso. Es que creo que esa parte no la conté. A ver. Carla es mi coach, mi mentora para poder crear este podcast. O sea, cuando yo tuve la idea de Auténticas, ni siquiera sabía que se iba a llamar Auténticas, nada más. Yo tenía esta idea de que quería hacer algo para ayudar a las mujeres y darle voz a un montón de mujeres. Y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cuál es la herramienta? Y en algún momento alguien me dijo, tenés que buscar a Carla. Yo busqué a Carla y el proceso ha sido maravilloso. Por eso al inicio dije, Carla tiene como esta palabra perfecta en el momento indicado. Y mucho es por esto, ¿verdad? Porque sabiendo que trabajas con emprendedoras, que las impulsás, pero mi pregunta es, ¿y cómo te impulsás vos? ¿Verdad? Porque todas tenemos una historia. Qué buena pregunta, porque te voy a decir algo. ¿Sabes que quienes emprendemos este camino de acompañar a otras, de mentoría o de coaching, no es porque seamos perfectas? Todo lo contrario. Yo puedo empatizar con esto de no sentirse merecedora porque yo constantemente he luchado contra eso, Ujú. ¿verdad? Me he preparado, he llevado múltiples cursos, paso leyendo sobre el tema, ¿verdad? Porque el tema de sentirme merecedora está muy ligado, y lo dijimos, a la autoestima. De hecho, Ujú. bueno, Nathaniel Branden, que es un psicólogo y escritor canadiense, ha estudiado mucho esta relación y él dice que una autoestima saludable es esencial para que una persona se sienta merecedora de amor, de éxito y de felicidad en la vida. Ujú. Entonces imagínate que estás empezando un proceso para un proyecto, en este caso, como vos, ¿verdad? Que es tu emprendimiento, este podcast, y es parte de un proyecto mucho más grande, y espérense porque vienen Sí, muchas sí. otras Este cosas. es el inicio, nada Este es el más. inicio, exactamente. Pero para iniciar este camino necesitabas confianza, Claro, ¿verdad? Y eso lo creérmela. empezamos a trabajar en conjunto. Esa confianza yo también en mis procesos la he adquirido acercándome a personas y a mentores que me han hecho ver mi valor, Ujú. y no porque otras personas me digan lo que valgo es que yo voy a decir, ah, sí, sí valgo, porque Ujú. eso es un error, sino que es un camino interno a encontrar tu propio valor Claro. con un liderazgo compasivo, ¿verdad? Donde vos veas tu proceso y tu experiencia como algo sumamente valioso. Por ejemplo, yo tuve un mentor, te quiero contar,
que fue mi psicólogo desde muy jovencita. Yo perdí a mi padre muy chiquita, a los 11 años. Murió, tenía 40 años mi papá. Súper joven. Y yo en ese momento no sentí su pérdida hasta que, hasta la adolescencia, digamos, y cuando entré a la universidad, me dio una crisis existencial que uno de mis grandes mentores es el psicólogo Gastón de Meserville. Él, aparte de ser un doctor en psicología, ha escrito un libro que se llama Ejes de Salud Mental y se lo súper recomiendo. Es un libro así, es un libro así, Como una Biblia. como una Biblia. O sea, son 4 libros así juntos, ¿verdad? Pegados. Pero de verdad que es una Biblia de salud mental. Y por ejemplo, don Gastón me explicaba que el proceso de la autoestima es como un arroz con pollo. Yo solo entiendo así, como cuando me hacen dibujitos y me lo explican así, ¿verdad? Entonces él decía, uno podría decir que para hacer arroz con pollo, uno solo ocupa arroz y pollo, ¿verdad? Y en este caso el pollo vendría siendo la valoración que vos tenés de vos misma, la estima. Pero resulta ser que cuando haces arroz con pollo también usas otros ingredientes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el proceso de la autoestima hay factores externos e internos. Yo creo que aquí estamos hablando, Nati, de los factores más internos, ¿verdad? Claro. Y los factores internos de la autoestima son la autoimagen, me veo bien, o sea, el poder verte al espejo y decir, uy, sí, me veo bien. O Me todo gusta lo que veo. me gusta Ajá. lo que veo, o todo lo contrario, cuando te ves al espejo y no te gusta lo que ves. La autovaloración, soy importante, o lo contrario, cuando yo hablo de mí misma, pienso que soy importante o más bien pienso que soy insignificante, ¿verdad? ¿Ok? Y tercero, la confianza, ¿verdad? Esos son los 3 factores internos y en la confianza es creer en mí mismo, es decir, yo puedo, ¿verdad? Claro. Y esa es la parte que más se trabaja con las emprendedoras. Y es lo que más porque cuesta. es lo que más cuesta, porque creen que no pueden. ¿Y cómo se hacen las cosas? Haciéndolas. O sea, ¿cómo hiciste este podcast? Haciéndolo, ¿verdad? O sea, primero buscando la compañía, porque si uno no puede solo y cada vez que se sienta a estructurar el proyecto, se autosabotea y dice, yo no sé por qué vos estás inventando hacer un podcast. Sí, ¿para qué? ¿Para Nadie qué? lo va a escuchar. Exactamente, nadie lo va a escuchar. O mira, tras de que sos mamá, no puedes ni con vos misma, trabajas todo el día. Entonces ahora le agregué horas extras de trabajo. Exactamente, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que a vos te hizo tomar la decisión, Nati, de decir, no, ahora sí, o sea, voy a hacerlo? Es que yo siempre he creído, y ahora que hablas esto de la psicóloga, recuerdo que tuve una psicóloga hace un tiempo que la amé, Gaby, ella es mexicana, y recuerdo que Gaby me decía, siempre que vas a tomar una decisión de vida, cuando son cosas sumamente importantes, ¿verdad? Sentís como que estás al borde, ¿verdad? De una montaña. Me decía, y te vas a tirar con paracaídas. Y ese decidir lanzarme, aunque sé que llevo un paracaídas, ¿cómo cuesta? Porque ella me decía, tenés que tirarte, pero vos puedes quedarte ahí el tiempo que quieras, porque esa es tu zona de confort. Y el momento que das el paso y te lanzas, no sabes hacia dónde vas. Me dice, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Ella siempre me decía, cuando vayas a tomar una decisión, pensá, ¿qué es lo peor que puede pasar? No te vas a quedar en el lugar donde estás. Entonces, lo peor que puede pasar es que a ese lugar a donde llegues no te encante o no sea lo que vos estabas esperando, pero por lo menos es como, ok, ya pasé por aquí. Y eso te ayuda para entonces la próxima vez que vas a tomar otra decisión, ya sentís como, siempre con miedo, porque creo que el miedo siempre está ahí, no es un tema de, no tenga miedo, no, para mí es hacerlo con el miedo, o sea, como abrazar ese miedo y de todas maneras hacerlo. Y ella me decía, las decisiones no se toman en días o en años, se toman en segundos. Vos decidís en un segundo si querés cambiar tu vida. Lo que pasa es que nos lleva años llegar a ese momento, ¿verdad? Porque todas estas cosas, lo que vos decís, no sentirme merecedora, no sentir que soy suficiente, por todas estas creencias que tenemos de pronto de nuestras historias de niños, en tu caso, digamos, la pérdida de tu papá, ¿verdad? Que te marcó y de pronto la relación, no sé cómo fue la relación con tu mamá, que pudo haber afectado aún más, ¿verdad? Como todo esto que traías y entonces decir como no, yo de pronto así me criaron y no, y así es, o sea, y ya, y no puedo hacer nada al respecto.
y veo como que de pronto otra gente crece y yo digo, pero ¿por qué yo estoy aquí? A mí me pasó Ujú. que como yo me casé y fui mamá, ¿verdad? Y trabajé y el estudio lo hice hasta después, me costaba mucho porque a mis 25, a mis 26 yo decía, todas mis compañeras del cole de mi generación, profesionales, ya están trabajando, yo las veo exitosas y yo aquí en la casa cuidando chiquitos, Qué ¿verdad? mal Y nos hace la comparación, ¿verdad? totalmente, pero Ujú, entonces no me sentía merecedora tampoco. Es ujú. como, bueno, de pronto es porque yo decidí esto y ya, y esto es, ¿verdad? Y no busco como salir de ahí, pero cuando empezamos a explorar y a decir como, ok, me voy a proyectar y me voy a poner metas pequeñitas, ¿verdad? Pero a mí me gustaría mucho, Carla, si vos nos contás un poquito de cómo nace Emprendedores de Vida, porque yo sé que hay una historia ahí interesante acerca del merecimiento, ¿verdad? Para Total. llegar hasta ahí. Ujú. Entonces, de pronto una pincelada, porque sé que es una historia sumamente amplia, pero como para poder entender también que los procesos de todas, aunque veamos a alguien exitoso, no significa que no haya pasado por un camino oscuro, ¿verdad? Como por ese montón de lugares donde ha tenido que ir escarbando y yo siento que es ese escarbar hacia adentro de qué me está pasando y necesito avanzar con esto, e ir dejando el miedo ahí a la par mía, pero seguir, ¿verdad? A mí me pasa que yo proyecto una imagen porque la gente me lo ha dicho, como de una mujer muy segura eh, y de una mujer exitosa, aunque nunca me ha gustado esa palabra porque ¿qué es el éxito? Exacto. Es algo tan relativo y tan personal, Ujú. ¿verdad? Que si caemos en que el éxito es igual para todos es un estereotipo. Eh, pero la gente me dice que yo proyecto eso. Y yo por dentro digo, si supieran que esta Carla es una Carla que, por ejemplo, en el colegio se lanzó a ser presidenta del gobierno estudiantil, pero porque se moría de miedo de hablar en público, porque después de la muerte de mi padre, yo pasé a cerrarme y a ser una niña súper tímida. Así, o sea, a mí me daba vergüenza levantar la mano en el salón, o si un profesor me decía, a ver, Carla, conteste usted, me ponía roja. Y eso que uno no puede controlar. Y los compañeros empezaban a decir, está roja, está roja. Entonces, peor, ¿verdad? Claro. De la vergüenza. Y entonces yo, para luchar contra mi timidez, me lancé a eso y yo me acuerdo estar en los debates en el colegio y me temblaban las piernas por debajo de la mesa. Me obligué a estudiar una carrera para hablar en público. Entonces Ujú. me obligué a estudiar periodismo, todo para vencer mi timidez. Claro. Entonces, claro, yo proyectaba una cosa, pero por dentro me estaba muriendo. Yo decía, me va a dar un infarto. O sea, casi que me daba un ataque de pánico Wow. antes de hablar en público. No digo que lo vencí, pero me obligué, ¿verdad? Para salir de esa Ujú. zona. Entonces, bueno, no, mi historia de emprendedores de vida es que yo trabajé en medios de comunicación, avancé muy rápido por un tema personal de que me casé, quedé embarazada y perdí al bebé trabajando en noticias, como que mentalmente dije, esto no es lo mío, Ujú. ¿verdad? Y entonces, donde ya me salí del canal de televisión, yo dije, ¿de ahora qué? ¿Verdad? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Entonces salió una oportunidad y empecé un negocio propio de revistas que tuvieron muchísimo éxito. Yo empecé ese negocio a los 25 años y la verdad, yo no había dimensionado que fueron creciendo y creciendo y creciendo. Y claro, cuando 12 años después, 3 hijas después, eh, se vendieron las marcas, ¿verdad? Y yo ahora sí, en ese momento, me conocían como Carla, la de las revistas. Y en ese momento yo dije, ¿y Ya no entonces ahora estaban. quién soy? ¿Qué Ajá. hago? ¿Verdad? Entonces tuve como esta crisis de identidad y lo que hice fue meterme a estudiar, porque yo siempre, en el tiempo que tuve la empresa, vivía complejada de que yo no había estudiado negocios, entonces había mucha terminología que yo no entendía. Y entonces me metí a estudiar negocios con la expectativa de que yo iba a estudiar negocios e iba a salir de esa maestría y iba a conseguir el puestazo en una transnacional. Claro, porque además ya tenías todos estos años de experiencia. Claro, y yo le daba un valor, porque Ujú. para mí el hecho de haber tenido un negocio propio durante 12 años Claro.
para mí era valioso. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que estuve buscando trabajo durante 4 años Wow. y más bien la gente me daba a entender que mi negocio propio, digamos, no le daban el valor suficiente porque más bien querían que yo tuviera experiencia en otras En otra transnacionales, empresa. por ejemplo, Ajá. y no la tenía. Entonces era muy subjetivo el darle el valor a haber sido emprendedora y empresaria o no darle el valor. Ujú. Entonces, claro, yo caí en una depresión porque yo decía, no puede ser que yo me dediqué a estudiar y tenía la expectativa de más bien ganar más y que ahora más bien sea desempleada y esté peor que antes, Claro. ¿verdad? Entonces la gente me preguntaba, y Carla, ¿y ahora qué estás haciendo? Eh, Como diciendo, ¿en qué negocio Sí, sí, ¿en qué estás? ¿Qué anda? empresa tenés? Y yo, para no dar muchas explicaciones, les decía, sí, estoy emprendiendo, pero en mi vida. Mm. Soy como una emprendedora de vida. Y me funcionaba porque la gente no me seguía preguntando. Claro, porque de pronto no entendían qué Exacto, no entendían, significaba. pero le sonaba como cool. Como algo Decían, ah, importante. mira, Sí, sí, emprendedora sí. de vida, ¿verdad? Y en eso me empezaron a llamar como a contar un poco esta experiencia de haber tenido un negocio, haber desarrollado unas marcas y haberlas vendido. Y lo que más le interesaba, digamos, a la gente y las mujeres preguntaban cómo había hecho para crecer en el emprendimiento al mismo tiempo que habían crecido mis hijas, Ujú. ¿verdad? ¿Cómo había Llevar encontrado esas este dos cosas. balance, ¿verdad? Entre las dos cosas. Y yo dije, qué increíble, cómo hay dudas. Y ahí fue donde descubrí como este camino y este propósito de que más bien yo no iba a seguir esperando que nadie me contratara. ¿Por Ujú. qué? Porque el hecho de esperar que alguien me contratara es como esperar que otra persona me dé el valor. Claro, le estás entregando a alguien más. Exacto, ¿verdad? Como decir, si usted me da el trabajo, Ujú. yo soy merecedora. Si Ujú. usted no me da el trabajo, yo no lo merezco. Y en ese momento, Nati, entendí que la que tenía que darse su valor y su merecimiento era yo misma. ¿Y sabes qué hice? Firmé un contrato conmigo misma y me contraté yo. Me encanta. Y en este trabajo en el que yo me contraté, y lo tengo apuntado en un cuaderno, Eso es tengo una gran ya, idea, no lo había pensado. vieras que sí, o sea, contratate vos como directora y productora Totalmente. de Auténticas Podcast, Yo porque ya lo voy a ir a eso hacer. hiciste, Sí, ¿verdad? sí, sí. Bueno, entonces desde que me contraté, ya cumplo 7 años. Sí. Qué Y chiva. desde ahí soy una emprendedora de vida y empecé un programa y un podcast que se llama Emprendedores de Vida, conversando con gente sobre cómo fue emprender su negocio, si lo tenían, o Ajá. cómo ha sido emprender en la vida. Y he aprendido, tanto fueron 100 episodios donde aprendí el verdadero valor de ser resiliente. Ujú. Resiliencia es entender que cada cosa que te pasa es un aprendizaje y Ujú. por eso uno nunca arranca de cero. Uno siempre arranca de un +10, más Claro. 15, más 20 y eso te aumenta tu valor. Entonces yo puedo decir que yo hoy soy merecedora, ¿verdad? De muchas más cosas porque he tenido la oportunidad de estar a la par y escuchar a tanta gente que me ha enseñado tanto y sigo aprendiendo de personas como vos, digamos que me da la oportunidad de acompañarte en un proyecto que luego escuché el episodio 1 y bueno, yo te dije, ¿verdad? Yo lloraba y yo decía, wow, qué coraje, qué valentía y qué inspiración de verdad de valorar a ese ser auténtico que cada uno de nosotros tiene. Claro, y es un camino, ¿verdad? Porque no es nada fácil y llegar a ese punto de, porque yo creo que el sentirse merecedor no es como que llego, ah, bueno, ya me siento merecedora, ya estoy completa. No, es, tengo que trabajar en eso todos los días porque hay situaciones que me Ujú. marcan o que viene alguien externo y de pronto yo digo como que yo sé que lo que las demás personas piensan de mí no me define como persona, pero hay ciertas personas como que tienen, ¿verdad? Esta habilidad, digo yo, de tocarnos esas heridas y hacernos dudar de nosotras mismas o del proceso en el que hemos llegado, porque me imagino que para vos también ha sido así. O sea, a mí me ha pasado como de que de pronto digo como, bueno, ya me estoy sintiendo mejor, ¿verdad? Eso de poder verme al espejo y no decir como, ay, tengo una arruga aquí, ay, tengo una peca aquí, ay, no, ¿qué es esto? No, no, me veo terrible, ¿verdad? Y hay días en los que yo me levanto y digo, ¿qué es esta cosa tan terrible? O sea, hoy no me siento bonita.
Pero con el tiempo aprendí a que no pasa nada si un día no tengo el ánimo en 100, ¿verdad? Ese día estoy como ahí más o menos y está bien, ¿verdad? Pero eso no significa que porque me siento mal no me merezco cosas y no proyecto cosas y no digo como, ok, yo quiero hacer esto por mí y no por nadie más. O sea, no necesito que alguien más me diga, vos sos merecedora. No, necesitamos como aprender a ver ese valor en nosotras mismas. O sea, como darnos esa palmadita en la espalda y decir, pucha, o sea, sí podemos. El otro día escuchaba a una amiga que me decía, ella es mamá soltera, y me decía, es que yo siento que soy una mala mamá. Y yo siento que no lo estoy logrando, que son demasiadas cosas. Y yo le decía, de pronto a veces nosotros a lo interno, ¿verdad? Estamos tan abrumadas que no sentimos que estamos avanzando, pero cuando alguien lo ve desde afuera, es como, pucha, qué valienta. O sea, está sola con su hijo, con su trabajo, y él me mandó una foto del chiquito que estaba cocinando y me decía, es que Bea tiene que cocinar solo. Y yo, créame que aunque su hijo no le está diciendo nada, él está viendo el esfuerzo que usted está haciendo. Y eso es una cosa como que a usted como mujer tiene que llenarle mucho y sentirse merecedora. Usted merece más de lo que usted se está permitiendo recibir en este momento. Y creo que es esa apertura interna de nosotras a decir, ok, yo merezco esto. ¿Por qué yo tengo que ver a otras personas haciendo cosas chivas o, ¿verdad? O escalando de alguna forma y decir como, ¿por qué esa persona se lanza a hacer, no sé, un programa o se lanza a estudiar una maestría o se lanza a hacer lo que sea? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué yo no? De pronto no es como que voy a copiar lo que hacen las demás personas, pero es esa inspiración a, pucha, yo también puedo hacerlo. O sea, yo también me lo merezco. No hay nada que diga, no, es que vos sos por ser colocha y morena, ya no. O porque sos blanca y rubia, entonces no no, o sea, nos merecemos por el simple hecho de ser. Totalmente. Mira, me quedo de todo lo que decís eh, con el tema de que hay que estar abiertos y receptivos. Ujú. Hay dos maneras de vivir la vida, como si nada fuera un milagro o como si todo fuera un milagro, ¿verdad? Si vivimos como si todo fuera un milagro y uno está receptivo a ver los milagros, los ves. Ujú. Y si no, no los ves. Para las personas creyentes, cuando vos querés ver los milagros de Dios, los ves todos los días. Es cierto. Desde que amanece decís, gracias a Dios, qué maravilla. Ujú. Desde que ves una flor y su color intenso, decís, gracias a Dios, qué maravilla, ¿verdad? Y hay otras personas que no lo ven en ese momento. Claro. ¿Y qué cambia? Bueno, la forma en la que lo estamos viendo, la Ujú. perspectiva. Con el tema del merecimiento es igual, ¿verdad? Y sí, es muy fácil hablarlo, Sí, sí, ¿verdad? Es muy fácil totalmente. hablarlo, ¿verdad? La teoría es muy fácil. Ponerlo en práctica. Claro, la práctica es difícil. Por ejemplo, yo como madre de un adolescente y, bueno, y una joven adulta, Ujú. ¿verdad? Mis hijas mayores tienen 20 y 17 años. Puedo decir que es súper retador cuando los hijos se hacen más grandes. Hay poca comunicación y Ujú. no necesariamente valoran o te dicen lo que haces por ellos. Pero cuando de repente, no sé, te escriben algo, ¿verdad? Por ejemplo, mi hija Irene, un día y me arrepiento, seguramente ella me escuchó diciendo al espejo, ay, no, es que nada me queda bien, ay, no, Ujú. es que hoy me siento fea, Ujú. ¿verdad? Que además estar fea no es un sentimiento, Exacto. entonces, y eso es otro programa, ¿verdad? Pero bueno, Totalmente. y me ha dejado esta notita en el espejo y luego otra notita en la computadora y en el espejo me pone, sos preciosa, no lo dudes, ¿verdad? Y luego en la computadora me pone, gracias por todo lo que haces. Yo lloraba, Nati, Sí, porque bueno, totalmente. se lo agradezco mucho, pero esto no es común, ¿verdad? No es como que lo haga siempre. No. Y a veces estamos esperando esas frases que yo sé, a veces no llegan, Ujú. ¿verdad? Pero tenemos que tener la confianza de que ellos sí ven lo que estamos haciendo, Claro. ¿verdad? Entonces, agradecemos cuando de repente tienen un signo así de agradecimiento y decimos, ¿ves? Como todo vale la pena, ¿verdad? Exacto. ¿Ves? Es Entonces, aprender a verlo. claro, hay que ser receptivos a cuando te dan un gracias, Ujú. cuando te dan
un halago, cuando te dicen bien hecho tu trabajo. Pero el punto es que si el merecimiento está tan ligado a la autoestima, nosotros tenemos que tener, aparte del pollo, ¿verdad? En el arroz con pollo, ¿verdad? Todo Que es lo la demás. valoración de nosotros mismos, esos 3 ingredientes de autoimagen, autovaloración y confianza. Y nosotras somos las primeras que debiéramos de sentirnos merecedoras de todo lo bueno que nos pasa. Y cuando pasan cosas malas, las cosas malas son aprendizajes y eso funciona también en el emprendimiento, porque Total. si vos ves las cosas que no te salen como vos querías, como un fracaso, y no lo ves como un aprendizaje, te vas a estancar en eso y te vas a culpar y no vas a avanzar. Y la idea aquí es avanzar. Sí, 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 totalmente. Y ahora que decías eso, o sea, como para ya ir cerrando un poco el tema, a veces alguien nos dice como, uy, qué bonita se ve hoy, y uno es como, ah, ¿en serio? No Uy, me ando arreglé. horrible, exacto. Sí, o te dicen como, uy, qué bonita blusa, y uno, Sí. ah, sí, me costó ahí como 2,000 pesos, ¿verdad? O sea, como, ¿cómo nos cuesta decir como, ay, Gracias. gracias? Y se siente tan rico Sí. decir gracias y decir como, wow, sí, yo me merezco esto, ¿verdad? Entonces, bueno, es un tema sumamente amplio. Creo que vamos a necesitar más episodios para seguir hablando de esto. Bueno, quiero nada más para ir finalizando. Hay varias chicas que me escribieron, me mandaron unos audios contándome un poquito como cuáles eran estas herramientas que ellas han utilizado, ¿verdad? Porque siento que todo es un aprendizaje. ¿Cuáles herramientas han utilizado para sentirse merecedoras? Así que voy a poner unos audios de nuestras auténticas seguidoras. De pronto para alguien pueda resonar y hacerle sentido. Y en los últimos años lo que he hecho es hacer mucha meditación, tener mucha conciencia de lo que me gusta, que me hace sentir bien, para seguir teniendo esa sensación de merecedora y no perderla, seguir teniendo la autoestima alta, tener un hábito y sentirme consciente de que está bien sentirse merecedor, que no es nada malo, no es ser creído, es algo que nos enriquece. También creo que algunos libros que he leído me han aportado bastante y me han enseñado a evitar aquellos juicios de valor que hacemos las mujeres sobre nosotras mismas y que al final afectan tanto el amor propio y, por qué no, también ese sentimiento de merecimiento. No me sentía merecedora de nada. Yo no me sentía merecedora de un título universitario, yo no me sentía merecedora del cariño de los demás. Ya cuando, incluso después de casada, ya como mis 32 años, tomé la decisión de ir a terapia. Me costó muchísimo porque pues pensé que todo el mundo me iba a señalar por ir a terapia y al final fue lo mejor que pude hacer. O sea, me ayudó a entender muchísimas cosas y puedo decir que soy otra persona. Puedo decir que me ha ayudado a valorarme, a amarme como soy, a sentirme por fin merecedora de todo lo que he logrado, de todos mis triunfos. Ya por fin me siento merecedora de eso y ya les doy ese valor. Y bueno, como dicen nuestras auténticas seguidoras, me parece sumamente acertado eso como de merecer o sentirnos merecedoras no significa que seamos malas personas o que veamos a los demás por debajo, ¿verdad? O sea, todo lo contrario, es cuando nos sentimos merecedoras, podemos ayudar a otras mujeres a que también puedan como reforzar ese merecimiento y esa autoestima en sí mismas, porque muchas veces si yo no me siento merecedora, entra este tema de por qué ella sí y yo no, ¿verdad? Entonces hago cosas para que ella se sienta como yo y no al contrario, no aprendo de qué haces vos para sentirte tan segura o qué haces vos como para aumentar tu autoestima, ¿verdad? Muchas veces entre mujeres nos autosaboteamos en ese aspecto. ¿Qué haces vos, Nati?
Yo, ahora que decías lo de los stickers, yo por mucho tiempo, cuando empecé con mis terapias, hice una sesión una vez y la chica me dijo, quiero que escribas, ya sea que pongas post-its en el espejo del baño, ¿verdad? O que lo escribas. Entonces recuerdo que escribí como algunos mantras y todos los días, cada vez que llegaba al espejo del baño, me los leía. Pero no los leía, o sea, me los decía a mí misma. Era como verme al espejo y sentir que estaba conversando con alguien más y me decía las cosas que ahí apuntaba. Y cuando sentía que eso era una cosa que ya como que me lo creía, ¿verdad? Porque el objetivo era ese, creerme lo que yo estaba leyendo. Y empecé a hacer esta práctica de que cuando la gente me decía algo, algún halago, o me decía como, qué rica está la comida, ¿verdad? O gracias por llevarme a la escuela a mis hijos, por ejemplo. Yo empecé a dar las gracias y empecé a decirles como, gracias. Y ahora procuro que cada vez que alguien me dice algo, yo es como, gracias. Y ese gracias es como, para mí se ha convertido en, yo, yo me merezco esto. No es un camino fácil, para nada ha sido fácil, pero para mí, a mí me funciona mucho eso y me funciona mucho escribir. Me funciona mucho escribir cómo me siento em, y también proyectar. Siento como que cuando estuve mucho tiempo estancada y cada vez que yo digo, bueno, quiero hacer este proyecto y me proyecto hacia dónde me quiero ver, es como, ¿por qué no? Ujú, ¿Qué me impide llegar ahí? Yo misma. ujú. O sea, todos estos bloqueos mentales son los que me impiden llegar a algo más. Entonces, esas son como las cosillas que yo he hecho para sentirme merecedora. Bueno, yo te comparto que una práctica que yo hago es las palabras de afirmación, que es un lenguaje del amor, en otras personas, ¿verdad? Ujú. Porque me hace sentir muy bien provocar una sonrisa En alguien más. en alguien más, Ujú. ¿verdad? Y es una proyección, es como verme al espejo Ajá. y como si me lo estuviera diciendo a mí misma, si veo que a alguien le brillan los ojos, Ajá. que está reluciente, que está feliz, que qué lindo se le ve ese color. Ujú. Entonces, las palabras de afirmación. Otra práctica que hago tiene que ver con el lenguaje corporal. Y a veces cuando nos sentimos más bien, entre más feas nos sintamos, que ojo, sentirse fea no es No un es un sentimiento. sentimiento, pero vean como uno lo tiene pegado, ¿verdad? Entonces más bien hacer el esfuerzo por arreglarse más. Ujú. Entre más triste estés, entonces ponerse un color brillante, ¿verdad? Y luego hay ejercicios como el de la Mujer Maravilla, que es como una pose así, ¿verdad? Con los puños en la cintura. Y cuando estás diciendo, yo lo puedo hacer, Ajá. Carla, yo confío en vos, al espejo. Es increíble cómo el lenguaje corporal nos ayuda, ¿verdad? Em, y finalmente es permitirme soñar, porque más bien en los momentos en los que he tenido la autoestima más baja, me he dado cuenta que me paralizo y no me permito proyectar, no me Ujú. permito soñar, ¿verdad? Y más bien, cuando estamos en incertidumbre, la certeza en nosotras mismas es lo que nos hace funcionar y movernos. Es en lo único que tenemos certeza, Ujú. ¿verdad? De nosotras Sí, mismas. total. Entonces es inversamente proporcional. Entre más me rechazaban para darme un trabajo, más tenía que trabajar en mi confianza Ujú. interna, Ujú. ¿verdad? Más tenía que pensar que si me contrataban todo bien, pero que si no, yo tenía mi proyecto personal. Entonces, para permitirse soñar, por ejemplo, una herramienta es hacer lo que se llama un vision board, que es como hacer un collage o dibujar a dónde te gustaría estar, qué te gustaría hacer, cómo te proyectas Ujú. de aquí a 3 años, de aquí a 5 años. Si el impedimento es económico, ok, mañana tenés el dinero, ¿qué harías? Ujú. ¿A dónde lo invertirías? ¿Qué harías? ¿Por qué no empezás a hacer el presupuesto de cómo lo invertirías? Claro. ¿Verdad? Y solo ese ejercicio te va a hacer sentir merecedora porque ya te vas a estar proyectando. Esas son cosas que me ha funcionado y pues que obviamente pues también en los procesos de acompañamiento y mentoría se aplican, ¿verdad? Pero todo es el mayor motivador tiene que ser uno mismo. Vamos, vos podés, muy bien, lo hiciste muy bien. Hiciste lo que pudiste con los recursos que ¿Qué tenías? tenías. Y te haces así en la cabeza, como diciendo, Sí, lo hiciste bien, hiciste lo que sí, pudiste, totalmente. ¿verdad?
hablarse. Yo a veces digo que parezco loca porque me hablo sola en el espejo, ¿verdad? Como para sentir que estoy hablando con alguien. Pero sí, demasiado valioso. Gracias de verdad por escucharnos, ¿verdad? Gracias por estar en este episodio. Gracias, Carla. De verdad que me siento sumamente agradecida de tenerte acá. Gracias a vos, Nati. Y bueno, contarles que Carla es mentora de emprendimiento y liderazgo. Además, es coach de vida y de negocios. Así que las y los invito a seguir a Carla en sus redes y ver el trabajo maravilloso que realiza. Pueden seguir a Carla en su Instagram como Carla Castro Emprende, Facebook como Carla Castro CR, en su página web la encuentran como Emprendedores de Vida y en Spotify también como Emprendedores de Vida. Y cierro con esta frase: merezco lo mejor y me permito recibirlo. Este podcast fue presentado por Natalia Rojas, invitada especial Carla Castro, Federico Lan en los controles, y es una producción de Natalia Rojas en colaboración con Caramba.